Bueno, nada, sin más preámbulos, Mónica Soria Insúa, la única no científica de esta noche, pero que tiene muchas cosas que decirnos, va a hablarnos sobre el shodo, el uso de la caligrafía japonesa para reducir la ansiedad. Bueno. ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo he venido a hablaros un poquito sobre la práctica del shodo, la caligrafía japonesa, y cómo nos puede ayudar a manejar la ansiedad. En primer lugar, me gustaría un poco hablar sobre qué es el shodo. El shodo es el arte tradicional japonés de la caligrafía y este deriva directamente de la caligrafía china, que tiene aproximadamente unos 2000 años de antigüedad y llegó a Japón hace unos 1000 años. También es importante decir que tiene una influencia bastante importante del budismo zen, y aquí me voy a parar un poquito a hablar de estos kanjis que veis aquí, que son los caracteres japoneses. Y aquí pone shodo. El primer carácter, que es el carácter que tenemos en la parte superior, se pronuncia sho y significa escritura, y el inferior se pronuncia do y significa camino, con lo cual en japonés shodo significa literalmente el camino de la escritura. Porque la práctica del shodo no es solo una forma de comunicación, porque ya sabéis que esto es un lenguaje, sino que además es una expresión artística y sobre todo es una práctica de presencia y de atención, es una vía de autoconocimiento. Bueno, y para practicar el shodo, ¿qué necesitamos? Bueno, pues en primer lugar necesitamos unos materiales que son el pincel, un papel que está hecho de arroz y una tinta. Tradicionalmente la tinta se hacía con esta piedra que veis aquí, que está hecha de ceniza y se mezcla con agua en el tintero, y con esto pues dibujamos los caracteres, ¿no? Luego, aparte, pues en el shodo hay una serie de reglas y de técnicas que se tienen que respetar. Una de ellas, por ejemplo, es la postura. Se supone que cuando se practica el shodo tienes que tener una postura relajada y estable, una respiración consciente que acompaña el movimiento, y los caracteres se tienen que realizar en un trazo continuo y sin ningún tipo de corrección. Eso hace que tengamos que estar atentos y conscientes del gesto que realizamos cuando hacemos los trazos. Y bueno, en el shodo hay una serie de principios que además pues podemos ver que están muy relacionados con la práctica meditativa y que son muy positivos. Entre ellos están la presencia, el no control del resultado, la simplicidad de los caracteres, la unidad del cuerpo y la mente, y la aceptación del error. Entonces, con todo esto ya podemos intuir que en el shodo no se busca la perfección, sino que se busca la autenticidad del momento presente y de la expresión. Y aquí ya pues nos metemos un poquito a relacionar el shodo con la meditación. Efectivamente, el shodo es una práctica de meditación o de mindfulness en movimiento, porque como hemos explicado, pues muchas veces la meditación es simplemente focalizar la atención en algo concreto, y en este caso pues en la escritura, ¿no? Aquí he querido poner esta imagen de aquí, que es otro kanji, otro carácter, que en este caso es el carácter que representa, de cómo se escribe meditación en japonés, que se pronuncia nen, y este carácter está formado por dos partes, la parte superior y la parte inferior. En la parte superior, que es esta de aquí, es un carácter que significa ahora, y el de abajo es el carácter que representa el corazón, con lo cual en japonés la palabra meditación tiene un significado de tener el corazón en el presente. Bueno, hablando ya un poquito de, claro, qué es la ansiedad y cómo nos puede ayudar a manejar la ansiedad, pues claro, si la ansiedad se caracteriza por una activación constante del sistema nervioso, un exceso de rumiación mental y una desconexión del cuerpo y del momento presente,
Pues efectivamente, cuando practicamos Shodo se trabaja precisamente esto. Favorece estados de calma y de concentración porque trabajamos la atención, regula el sistema nervioso, reduce esa rumiación mental, esa mente de mono de la que hablaba mi compañera, y además integra el cuerpo, la emoción y la atención en una única experiencia. Luego, finalmente, pues quería un poco hablar sobre qué evidencia científica hay sobre esto. Pues se ha visto que la práctica del Shodo tiene efectos muy similares a la práctica del mindfulness, que reduce el estrés y la ansiedad, mejora la regulación emocional y además hay una disminución de la activación fisiológica. Esto es decir, que reduce la frecuencia cardíaca y la tensión. Finalmente, aquí he puesto un poquito, quería simplemente mencionar que es verdad que la mayoría de los estudios que se han hecho ha sido con caligrafía china, pero como he mencionado anteriormente, la caligrafía china está íntimamente relacionada con la caligrafía japonesa, con el Shodo, con lo cual todos los resultados que se han obtenido de los estudios de caligrafía china se pueden extrapolar sin ningún problema a la caligrafía japonesa. Y para finalizar, simplemente quería dejaros con esta cita de Ralph Waldo Emerson, que dice que la calma se cultiva como un jardín, con paciencia y constancia. Y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. ¿Has visto a alguien haciendo Shodo con la boca abierta? Pues igual no. Hola, a ver, quería preguntar que nos has explicado esto y quería saber si aquí en Mallorca se practica, no sé de dónde es, por qué tú nos explicas esto, un poco saber un poco más. Bueno, yo llevo muchos años estudiando japonés, pero es verdad que yo lo he estudiado con clases privadas, con una profesora que es japonesa, y ahora mismo ella no da clases al gran público, simplemente son clases privadas, y fue con ella que empecé a hacer Shodo. Y luego, aparte, yo he estado un par de años estudiando en la escuela de idiomas, que también se hacen cursos de japonés, y se han hecho talleres para alumnos de la escuela de idiomas de Shodo, de caligrafía, tanto china como japonesa. Pero, a ver, porque no lo entiendo. ¿El objetivo de la gente que hace esto es aprender algo de la...? Bueno, hay de todo. Es que... ¿O es para meditar? Es que lo no, veo como... es que al final pues es como quien pinta o como quien cose. El objetivo pues seguramente no es meditar, pero el resultado y los beneficios que obtienes son los mismos. ¿Esta caligrafía se enseña en las escuelas, entiendo, en Japón o en China o dónde? No, porque se ve como un arte. El Shodo realmente se aprende en escuelas específicas como cualquier otro, como cualquier otra afición, como podría ser la pintura o el deporte. No. Lo que sí que es verdad es que, claro, en el Shodo se escriben caracteres que se utilizan en el día a día porque forma parte de la escritura japonesa y china. Entonces, pues a eso me refiero. Claro. Si los niños de China o de Sí, Japón, eso sí. es su escritura, ¿no? Es la escritura que utilizan Sí, en eso esos sí. países. Sí, es la escritura. Es decir, veo que los niños o niñas que están en un sistema educativo donde practican esa escritura, porque tú has hablado de un arte que a lo mejor nosotros lo haríamos como adultos, pero es para entender, bueno, es que somos maestros y para entender que aquí a lo mejor estamos con las pantallas y hay otros países donde pues si están trabajando un montón de horas este tipo de escritura, sí, de seguramente hecho, es un beneficio para la salud de estas personas a nivel... Bueno, de hecho es que el sistema de escritura japonés es bastante complejo, porque de estos caracteres hay unos 5.000, alrededor de 5.000 caracteres, y son bastante complejos de aprender, tanto de escribir como de leer, porque tienen diferentes lecturas, luego está cómo se combinan y tal. Y de hecho en la escuela en Japón, es decir, no se considera que una persona es capaz de leer
competentemente hasta que ha terminado la educación secundaria. Porque es una locura. Sí. Vale, gracias. Muy bien, muy bien. A dibujar todos shodo, ¿eh? Muy interesante.